No sé qué querés que diga de mí. Expresen lo que vos quieras decir de vos. Bueno, mi nombre es Leonel Groisman, heredé la militancia durante el periodo de la dictadura o de la resistencia, venía por línea paterna, así que vino de abuelo, padre, hasta mí, y no puedo decir que elegí participar de la resistencia, porque de alguna forma esto implicaba estar metido en una familia que hacía política, con lo cual por la vía de los hechos, si mi abuelo estaba clandestino y yo estaba con mi abuelo, de alguna forma estaba participando de la resistencia. Y de todas formas fui testigo y también milité en secundaria, y bueno, de alguna forma eso me hace tener alguna anécdota a veces interesante. ¿Y, y cómo ese diálogo se da entre la cultura judía y la militancia política y sindical? ¿Cómo es que se da eso? ¿Cómo llega eso a Uruguay también? ¿Y cómo impacta en Uruguay? Bueno, la incidencia de los judíos en la izquierda uruguaya en general es muy importante y en el proceso de gestación de la izquierda. Específicamente en la generación del movimiento sindical y en algunas de las tareas que podríamos decir eran propias de judíos. Una de ellas era la de ser sastre. Y por eso en el sindicato de la vestimenta, que fue el sindicato que fundó mi abuelo y que le dio después proyección política, digamos, al fundar la UGT, la CNT, el PIT, la clandestinidad, etc. Bueno, era un sindicato básicamente de judíos, ¿no? Estaba integrado por judíos. De ahí sale Jaime Pérez. Jaime Pérez es Jaime Harchunsky Pérez, ¿no? Y es judío por lado materno y paterno. Pertenecen al mismo sindicato y la cantidad de judíos que había en ese sindicato era muy importante, porque es un sindicato que nace de la Sociedad de Sastres o Sindicato de Sastres, un nombre por el estilo. Mi abuelo fue clandestino desde que salió de Rumania, que tampoco se llamaba Rumania cuando salió, se llamaba Rumanía, una ciudad en la que nació, Soroca, que cambió en vida de mi abuelo 7 veces de nacionalidad, para que tengan una referencia. Él fue a Buenos Aires primero, también se junta con judíos y también con sindicalistas, y ahí es donde lo llevan preso. Hay una larga lista, una cosa muy larga, pero hay una solidaridad. Por ejemplo, quien cruza a mi abuelo clandestino por Paysandú es Liberov. Y mi abuelo llega a Montevideo porque logra salir clandestino de Buenos Aires, donde estaba requerido, gracias al gesto de Liberov. Y cuando llega a Uruguay, llega a vincularse con judíos que estaban acá. Y con algunos compañeros que pertenecían también al sindicato de los sastres en ese momento, y que después confluyeron en el famoso sindicato de la aguja, que tenía que ver con todo aquel que cosiera de alguna forma, no solo los sastres, y que permitió conjugar, entre otras cosas, temas de género, ¿no? Porque sastres mujeres, por lo menos yo en ese momento no sentía hablar. ¿Y qué valores te parece que estaban en la cultura judía y que aportaron, o sea, que generaron esa solidaridad, el sindicalismo y la participación política? O sea, ¿cómo era ese diálogo o entre la parte de judaísmo y la parte política? ¿Era tensión, era contradicción o las dos cosas, o fluía? Yo creo que tenía que ver con las dos cosas, ¿no? No nos podemos olvidar que el Estado de Israel se funda gracias al apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces ahí se forma un triángulo, digamos, que tiene que ver con Unión Soviética o representación de la izquierda, el movimiento sindical, por así decirlo, o la influencia de los partidos comunistas ahí, y el Estado de Israel. Entonces, para los judíos hay una parte de los cuales, por lo cual eso no implica contradicción ninguna. El tiempo y las variantes que va tomando el Estado de Israel hacen que desde la perspectiva del presente se pueda ver como con ciertas contradicciones, pero para aquel momento no había ninguna contradicción, estaba perfectamente alineado. De hecho, hay algunas cosas del movimiento sindical que son muy judías, muy judías.
Es como el recuerdo de la sinagoga, es el recuerdo de muchas personas en unas mesas largas, discutiendo acerca de qué quería decir con esto en las escrituras sagradas, ¿no? Y de eso hay en el movimiento sindical, está impregnado del debate por la palabra, por la interpretación de la palabra, por cuánto influye la coma, por qué alguien puso esa palabra en ese momento, ¿no? Esa cuestión como cultural, que yo creo que aún sin saberlo lo heredan hasta hoy, lo hereda hasta hoy el movimiento sindical. Pero fundamentalmente una cultura del debate, y de un tipo de debate muy especial, porque es un tipo de debate que está íntimamente ligado con el respeto, ¿no? Los mismos que estaban en la sinagoga leyendo las escrituras y que discutían vehementemente acerca de qué les había querido decir Dios con esa palabra, cuando terminaba la discusión se abrazaban y se iban. Y yo tengo el recuerdo de las discusiones del movimiento sindical en la clandestinidad, sobre todo las que se hacían en Yiddish, que eran a veces muy vehementes porque se podían hacer a los gritos porque nadie sabía Yiddish, digamos, solo ellos, y se podían pasar el informe en Yiddish sin que fuera un problema. Este es otro tema, ahora podemos volver, pero que implicaban debates vehementes que terminaban en un abrazo, que terminaban en eso de ser compañero, ¿no? Que quiere decir compartir el pan, ¿no? Entonces, esto viene de cuando se corta la matzá, no sé si tenés idea, pero en Pesaj, cuando se corta la matzá, uno le pasa un pedazo de pan a quien tiene al lado. Y el que come el pan contigo es el compañero, ¿no? Así que desde el origen mismo de la palabra está íntimamente ligada al judaísmo, ¿no? ¿Y cómo impactó, así en términos generales y especialmente en esta tradición, el golpe militar, la dictadura y todo ese aparato represivo a la comunidad judía, o por lo menos a lo que vos conocés de los cuentos, o de tu vivencia o de los cuentos de tu familia? Bueno, con mucha sorpresa, ¿no? De ver judíos contra judíos. Yo creo que es la primera vez que los judíos pueden traspasar las diferencias fuera del ámbito comunitario. ¿Se entiende? Claro, el judío, dentro de la comunidad judía, más allá de las diferencias que había, no había un acto de condena de un judío a otro, digamos. Y acá implícitamente hay judíos que participaron de la dictadura, claramente, y que avalaron la dictadura, incluso que en el reclamo de los desaparecidos se han puesto del lado de la impunidad, claramente. O sea, no solo mencionándolo, sino incluso expulsando rabinos porque pensaban distinto, o separándolos de forma más, digamos, menos confrontativa, pero que tiene que ver con una cultura de la impunidad, ¿no? Y una cultura del oficialismo, digamos. Pero que esto tiene que ver también con el judaísmo, con en el sentido de esas dos grandes bifurcaciones que vienen de cuando el Congreso sionista cambia su espíritu, ¿no? Y cree que los judíos, en lugar de estar, o los dirigentes comunitarios, en lugar de estar unidos con el pueblo, tienen que estar unidos con los dirigentes del país. Y eso hace para mí una cultura del arribismo, ¿no? Y del acercamiento. O sea que la dictadura generó un corte brutal, más allá del debate, porque el otro era debate, ¿se entiende? Lo otro era confrontación de ideas, aún vehemente, ¿no? Pero no dejaba de ser confrontación de ideas. Acá ya había otro tema, ¿no? Ya había un tema que traspasaba todo eso. Y que me parece que bueno, no ha sido lo suficientemente estudiado, digamos. Pero habíamos judíos en todos lados, habíamos judíos en la resistencia, había judíos en la clandestinidad, propiamente dicha, había judíos que tuvieron presos, hubieron judíos exiliados, hubieron judíos al lado de la dictadura y participando activamente en la dictadura, y había dirigentes comunitarios que se sentían cercanos a la dictadura, ¿no? Así como había dirigentes que eran simplemente conservadores liberales que se sentían lejanos a la postura de la dictadura, ¿no? ¿Se siente mucho el alarma? No, No sé. no sé. ¿Vos? Sí. ¿Sí? Te digo no.
tomás y digamos, y más pensando en la parte de la clandestinidad y de la resistencia, digamos, cómo vivió la comunidad o parte de esa comunidad judía que fue más oprimida, digamos, ¿qué recordás de siendo, vos eras joven en la dictadura, ¿no? O sea, ¿cuántos años tenías? Depende de qué año. Cuando la dictadura terminó yo tenía 16 años, el 1 de marzo del 85. Pero bueno, la dictadura empezó cuando yo tenía 4. Así que mi primera formación fue en la dictadura. De hecho, yo nunca pensé que hubiera otro sistema que la dictadura, digamos, porque desde que yo tenía uso de razón estaba la dictadura. Además, las primeras ideas de la democracia que alguien me decía me parecían un despelote. O sea, que iba a terminar todo en un caos, digamos. No concebía que pudiera haber algo así donde la gente participara, digamos. Era un niño, ¿no? Después, bueno, con el tiempo obviamente fui teniendo formación política y fui pensando distinto, ¿no? Pero el primer choque así, voy a decir, ¿cómo que hay otra cosa? ¿No? Me acuerdo aparte de una conversación con mi abuelo una vez que le dije, pero ¿vos de verdad no estás fantaseando cuando me decís que el Frente Amplio puede ser gobierno? O sea, para mí estaba todo bien luchar por lo que uno pensaba, pero no tenía nada que ver con concretar todo eso, ¿no? No sé si soy lo suficientemente claro, pero era como rememos pero para algún día, ¿no? ¿Y cómo fue, cómo se da ese, que vos empezás a participar en la parte de la militancia estudiantil, y cómo se dan esos vínculos entre los jóvenes, lo político, la tradición que vos traías? Bueno, como yo te decía, no sé muy bien cómo empecé en todo esto, no me acuerdo el momento preciso, porque yo me acuerdo que discutían todos, mientras mi abuelo hacía el traje, ¿no? Discutía con otros y a veces discutían vehementemente en yiddish. Yo no entendía yiddish, así que por mí podían seguir discutiendo. Lo único que recuerdo de eso es que cuando alguien se paraba y decía, "Estás mi chique de cop", que quiere decir loco de la cabeza, y se tocaba la cabeza así, y yo después aprendí que era loco de la cabeza, pero en ese momento tampoco tenía mucha idea. Y recuerdo que algunas veces cuando terminaba esto me decían, "Te llevas sobre al kiosco de la esquina". Yo supe mucho después qué hacía. En el momento yo no tenía ni idea qué era lo que estaba haciendo. De hecho, cuando yo tenía 12 años, paso a integrar la juventud comunista porque mi abuelo me dice que estoy adentro, yo qué sé, nadie me preguntó nada. No sé si... ¿Qué era? Porque para no dar por hecho, yo entendía lo que vos, sí, lo que quisiste decir, pero porque en el contexto del documental, ¿qué era lo que vos estabas haciendo como adolescente? Explicaba un poco más qué era lo que se hacía como forma de llevar información o de conectar. Bueno, hay algunos que pueden hablar mejor que yo, porque por ejemplo el otro día me encontré con Gastón, el de Crisol, y cuando vio mi apellido me dice, Groisman, de San Salvador, me dice, yo era de la juventud y iba a coordinar ahí, por ejemplo, ¿no? Y la casa de mi abuelo era un gran centro de coordinación política, porque había algo que nadie podía probar, y era si vos habías ido a cotizarte un traje, por ejemplo. No sé si... O si te querías hacer un pantalón, y entonces mi abuelo se lo mandaba al pantalonero que era Gargano, el hermano de Reinaldo Gargano, que era el pantalonero con el que trabajaba mi abuelo. Me perdí un poco seguramente de la pregunta, pero lo que era un centro de coordinación política, y llevar un papel implicaba llevar una notificación, un nombre, una referencia, una hora. Ese papel yo nunca abrí el sobre, nunca se me hubiera ocurrido. Tenés que pensar que esto se hacía con una inocencia tan brutal. Me voy a contarte una anécdota. Mi abuelo era sastre, entonces tenía una caja con botones. Entonces, ¿qué nos pedía mi abuelo cuando íbamos a visitarlo? Que ordenáramos los botones. Seguramente algún día, apurado, puso un pin del Frente Amplio entre los botones porque había que esconderlo. Y a mí me gustó el pin del Frente Amplio y me lo puse en la remera que tenía. Y entonces Rosa, la esposa de mi abuelo, me lleva a la panadería. Y cuando estamos en la panadería, yo estaba con el pin del Frente Amplio. Y la señora que estaba atrás empezó a hacer gestos. Y yo no entendía, porque yo tampoco veía que tenía de malo, porque yo no sabía lo que era el Frente Amplio, digamos, además. Y mi abuela, la esposa de mi abuelo, tampoco entendía qué era lo que estaba pasando, hasta que la señora nos llama y me muestra así.
y el pánico, la esposa de mi abuelo lo arrancó y nos fuimos de la panadería, ¿no? Era una cosa así que yo hice un acto subversivo sin darme cuenta, digamos, no sé si... Era una cosa, para mi generación en los inicios, esto tuvo también un componente de juego, invariablemente. Tiene que ver con la edad, con el desarrollo de ciertas cosas, ¿no? Ya había algo en lo cual estaba bueno transgredir, digamos, ¿no? Más allá de la formación política y de las convicciones que también existían, ¿no? Pero había algo que tenía que ver con el juego, ¿no? Algunas cosas de resistencia durante la dictadura, de resistencia menor, podríamos decir, son acciones de juego del ladrón y la policía, digamos, ¿no? Y donde jugábamos a los ladrones y a los policías. Entonces, cuando yo entro al liceo, ¿no? Primero, está el no, todo el movimiento por el no. Ahí yo recuerdo muchas cosas. Que no llevaba volantes, por ejemplo. Saber de reuniones o quedarme afuera mientras se reunían. Atender las puertas mientras se escapaban, ¿no? Pero no es un rol activo. Yo no estoy haciendo, estoy permitiendo que se haga. No sé si se entiende bien. Yo empiezo a hacer cuando llego a secundaria. Y entonces ahí fundamos la Federación de Estudiantes de Secundaria en la clandestinidad. Y a partir de ahí, claro, ahí sí cambia. Yo pasé, para los judíos, los 13 años tiene un simbolismo muy especial. Yo pasé mis 13 años detenido en una comisaría. Cuando salí del liceo me tomaron detenido y ahí estuve hasta la noche tarde, y en mi cumpleaños solo estaba mi abuelo esperando y me dijo, bueno, debutaste, me dijo, como que esto fuera algo irreversible que nos tenía que pasar a todos en algún momento. ¿Qué vínculo tuviste en algún momento con en algún momento te vinculaste con algún sacerdote o jugó algún rol en tu vida? Sí, por supuesto. ¿Y en qué año fue? Es importante que más o menos nos digas si te acordás. Hay una parte de este proceso que es donde nosotros decimos la semiclandestinidad, ¿no? A partir, digamos, después del acto del obelisco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es donde todas las cosas son clandestinas, pero todo el mundo sabe que hay resistencia, digamos, ¿no? Hasta ese momento estaba todo oculto, ¿no? Pero ese momento es el momento donde se sabe que hay resistencia. Y ahí hay un poquito más de permisividades, digamos. Y una de las permisividades nos permite poder reunirnos en lugares más públicos. Los primeros lugares públicos del que yo tengo recuerdo es la parroquia que queda en Mazzini y Echauri. Y yo supongo que con anuencia del cura, fíjate cómo es, yo sé quién es el cura, hablé muchas veces después con el cura, nunca le pregunté si sabía. Y seguramente se muere y yo no me animo a preguntarle si él sabía que cuando yo estaba en el fondo estábamos pasando informes políticos, ¿no? No sé por qué no lo puedo preguntar. Ahí los psicólogos deben tener alguna explicación mejor que la mía, pero ahí nosotros teníamos, ahí había protección, porque sabíamos que si nos mandaban ahí era porque era con anuencia, digamos, ¿no? Y nos sentíamos como más cómodos. Yo no me sentía muy bien rezando en una iglesia católica, no porque tuviera nada contra la iglesia católica, obviamente, sino porque no era mi religión, pero ahí estaba yo hincado frente al púlpito junto con otros compañeros y hablando acerca de cosas que íbamos a hacer, de proyecciones, de planes, incluso de discutir alguna cosa puntual. Eso nos daba un espacio para poder discutir, no sé si se entiende. Antes es muy como de papelito. Tomá, andá, lleva esto y se hace esto. Y ahí se abre como un ámbito donde, qué sé yo, al menos puedo discutir lo que tengo que hacer con alguien.
No es que tenés que ir y llevar tal cosa. No sé si... Y sobre todo en secundaria, ¿no? Y ahí somos pares, somos muy pocos. Yo era el más chico de todos siempre. Había ahí... y ahí había algo que creo que nos llevó como hilo conductor a todos, que es una certeza de algún lado de que la dictadura se terminaba, ¿no? Así como en algún momento estábamos casi seguros de que esto que vivíamos era el único sistema que existía y que después de esto andás a ver lo que viene, pero va a venir algo mejor, que estamos construyendo, pero no teníamos ni idea de lo que. En ese momento había la certeza de que la dictadura se terminaba, ¿no? Y creo que la concientización de que la dictadura se terminaba, obviamente fue mucho antes del acto del obelisco, ¿no? El acto del obelisco viene a sintetizar toda la movida anterior, pero tiene que ver con la CEP, tiene que ver con la famosa generación del 83, tiene que ver con el Congreso en conventuales, imagínate, ¿no? De la CEP, tiene que ver con que se integra, la CEP se integra, la FE se integra a la CEP, y entonces hay que ver cómo se integra. Nosotros decíamos, loco, yo fundé la FEU, yo no quiero tener una asociación con gente, yo qué sé quién es, gente que va a la universidad, ¿no? Ni siquiera sabíamos si coincidíamos mucho. Después te dabas cuenta que coincidías mucho, pero porque la clandestinidad tiene mucho de soledad, ¿no? De pensar en algún momento, sobre todo cuando naciste en dictadura, que sos como el único al que le pasa eso, digamos, ¿no? O el único que piensa de esa manera. Y en ese sentido hay como una cuestión generacional que tiene que ver con la fundación de la FES, con la fundación de los gremios en secundaria, con los congresos que la CEP nos permite, porque la FES no nos permitía. La CEP nos permite un marco legal. Y ahí es donde todos podemos generar una suerte de tensión serena de que vamos por el camino correcto, de que parece que esto va a terminar, ciertamente. Que no es solo una fantasía, ¿no? Y entonces está el Congreso de la CEP, y está la Marcha de los Estudiantes, y está el 1 de mayo, y todo esto viene a preparar esa irrupción monumental que fue el acto del obelisco, ¿no? Esa es una cosa que, cuando yo miraba a los costados y veía que éramos tantos, yo no podía creer, yo pensaba que estaba yo solo, ¿no? No sé cómo explicarme. Para mí era una suerte de complicidad con mi abuelo y sus amigos, ¿no? Y de repente yo bajo y el vecino de la planta baja sale y yo lo veo caminar, también judío, y empieza a caminar y yo miro y veo que camina también para el obelisco, yo vivía cerca, y veo que también camina para el obelisco, y vuelvo a mirar y seguía yendo para el obelisco, y cuando llego al obelisco y miro para atrás, recién en ese momento me mira y se ríe, ¿no? Así. Era el mayor gesto de rebeldía, digamos, esa sonrisa, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo vi eso me conmovió profundamente. Yo hasta la noche anterior, pintando los carteles de obrero y estudiante, fue, y yo qué sé qué, tampoco estábamos, no era fuego, tampoco estábamos muy convencidos que fuera mucha gente, digamos, ¿no? O sea, mucha gente era la marcha de los estudiantes, mucha gente era el 1 de mayo, digamos. Pero lo del obelisco fue... Creo que después del obelisco hay algunos que dicen, después del obelisco perdimos el miedo, ¿no? Yo seguía teniendo miedo, no sé qué le habrá pasado a los demás compañeros porque no hablamos mucho de estas cosas, pero yo seguía teniendo miedo. Lo que tenía era la certeza de que esto iba a tener razón, ¿se entiende? De que se iba a poder llegar a lo que nosotros queríamos llegar. Pero el miedo estaba igual, ¿no? El miedo estaba igual. Me acuerdo de los papelitos en los ómnibus. Nosotros dejábamos papelitos que decía abajo la dictadura. Y los ómnibus no son como estos ómnibus chinos, ahora muy lindos, bien armados. Eran de aquellos Leyland que tenían agujeritos por todos lados y parece que ibas adentro de una licuadora vieja.
y entonces tenía contra la ventana, entre la ventana y la parte del costado de adentro del ómnibus, quedaba un agujero. Y entonces vos ahí podías poner un papelito. Y entonces ahí poníamos papelitos que decían abajo la dictadura. Y era tremendamente rebelde y transgresor. No sé cómo explicar. Ahora parece una pelotudez. Yo a veces lo cuento y me siento medio pelotudo contándolo, ¿no? Porque parece que es como medio... Pero en aquel momento era un acto de rebeldía y un acto de satisfacción haber podido poner el papelito que decía abajo la dictadura, ¿no? Me acuerdo que ahí conocí por primera vez la frase de Rodó, esa de que cuando se juntan los trabajadores, yo qué sé qué, porque me la dieron en un papelito para poner los ómnibus, yo a veces leía los papelitos. Pero era como que te ibas arrimando ahí al costado, ¿no? Después ponías el papelito acá y después lo ibas como metiendo el papelito y era un gesto de mucha satisfacción. Fíjate que de eso en 2 años pasamos a subirnos a los ómnibus a pedir plata contra la dictadura. Imagínate el salto cualitativo que implica esa situación. Okay. Y ahí el año 80 me parece marca como el primer quiebre, ¿no? Porque sobre todo por la cantidad de presos, por los cambios simbólicos que se dieron, cambios de direcciones, etc. Está buenísimo lo que contás porque ahora con tu entrevista se engancha. La siguiente que tenemos es con la gente de la CEP, con el chileno y con los otros que estuvieron ahí en ese grupo y también van a hablar de la marcha de la CEP. Así que, y la anterior que tuvimos fue sobre el ayuno y el comienzo del 83, así que claro, nos quedó genial. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Por favor. Son todas micro entrevistas porque van en una otra historia más grande, en la historia de todos. Espero que les sea un poco de utilidad. Sí. Traté ahí de contarle lo que yo... No, está genial porque es de las más familiares que tenemos además, ¿viste? Sí, la tuya y la de Charna Furman son las más íntimas, son las íntimas, porque tenemos como a veces como hay algunas más más políticas o más institucionales, por decirlo de alguna manera, y tenemos las otras que son más personales.